La mente con mayúsculas y la mente dividida. Para hablar de forma y contenido, tal como se aplican en nuestra vida diaria, concretamente en el sexo y el dinero, tenemos que empezar por el principio. Dios es el primer y único contenido, junto con su creación, Cristo. Dios y Cristo, Padre e Hijo, son uno en pensamiento, unidos en la mente, con mayúsculas. Cuando lo imposible pareció haber sucedido, la diminuta y alocada idea de que el Hijo podía estar separado de su fuente, surgió un nuevo contenido, la separación, en la cual la mente con mayúscula de Cristo parecía estar dividida entre mente con mayúscula y mente con minúscula. La mente dividida se divide ahora de nuevo entre mente recta y mente errada, el hogar del Espíritu Santo y del ego respectivamente. Estos representan dos maneras mutuamente excluyentes de mirar a la diminuta y alocada idea. El ego la ve como algo real, mientras que el Espíritu Santo no la ve en absoluto, pues la separación de Dios nunca ocurrió, el principio de la expiación. Así, el contenido de la mente de Dios, amor, se sustituye por los dos contenidos de la mente dividida, la separación y la expiación. Una tercera parte de la mente, el tomador de decisiones, elige entre ambos contenidos. Enamorado de la separación, la cual garantiza su existencia como una entidad separada, el Hijo de Dios, equiparado con el tomador de decisiones, se alía con el pensamiento del ego y cree ser un ser autónomo e independiente, que ya no forma parte de la unidad indiferenciada e íntegra. Para recurrir a una de las principales metáforas del curso, podemos decir que el Hijo de Dios se durmió y comenzó su sueño de separación, conservando, sin embargo, un recuerdo de su realidad en el estado pre-separación del Espíritu, el del único Hijo de Dios, tal como Dios lo creó. La estrategia del ego. Inconsciencia. El ego, recién salido de sus victorias sobre el Espíritu Santo, se encuentra ahora cara a cara con un enemigo mortal, el Hijo de Dios mismo. Deseando únicamente conservar el ser separado que ganó, la parte de la mente que eligió al ego quiere asegurarse de que la mente nunca cambie su decisión, pues su existencia como un ser especial y diferenciado depende del poder de la mente del Hijo para creer que se ha creado a sí mismo en vez de haber sido creado por Dios. Si esa creencia es retirada, el ser separado del ego desaparecerá de vuelta en la nada de donde provino. Por lo tanto, el ego percibe el poder de la mente del Hijo para elegir como su mayor amenaza y debe hacer algo para anular esta espada de Damocles que pende sobre su tenue cabeza, el poder del Hijo para elegir contra el ego y a favor del Espíritu Santo. Ahora entra en escena la estrategia del ego para idear un plan para que el Hijo nunca cambie de opinión, o sea, de mentalidad. El objetivo del ego es simple y conseguirlo requiere ingeniosidad. Su único propósito es dejar al Hijo de Dios sin mente, inconsciente de la mente, pues el Hijo ya no sabe que tiene y es una mente, no puede cambiarla. Así que el ego adopta el plan de hacer que la mente sea tan aborrecible y aterradora que el Hijo voluntariamente desee salir de ella, volviéndose así inconsciente de la mente, lo que garantiza que la decisión original a favor del ego siga siendo permanente y de este modo su existencia quede asegurada. El plan del ego se centra en infundir en la mente del Hijo el miedo a Dios. Le cuenta al Hijo una historia, un mito cósmico cuyo objetivo es inducir al Hijo de Dios a que huya de su mente para no volver jamás. El bloque básico del relato del ego es la falsa trinidad del pecado, la culpa y el miedo. Esta es la historia. Hemos pecado contra Dios, al querer egoístamente nuestra separación. Por nuestra libertad había que pagar un precio, Dios tenía que ser destruido.
ya que la unidad y la separación no pueden coexistir. Donde está una, la otra jamás puede estar. Y puesto que creemos que estamos separados, esto significa que la unidad viviente de Dios tiene que haber sido sacrificada. Por lo tanto, nuestra existencia individual se equipara para siempre con el pecado, que queda incrustado en el tejido de nuestra propia existencia. Si existo, debo ser un pecador, porque el pecado es la manera en que me separé. La culpa, por consiguiente, es la consecuencia inevitable que nos dice que no solo hemos cometido un pecado irredimible, al destrozar la unidad del cielo, destruyendo a nuestro Creador y crucificando a su Hijo, sino que somos inherentemente irredimibles porque somos pecaminosos. Nuestra individualidad ahora entrelazada inextricablemente con el pecado. Por último, nuestro pecado merece castigo, puesto que el objeto de nuestro pecado es Dios. Nuestro recién hecho enemigo vuelve ahora de la tumba para recuperar la vida que nosotros creemos que le habíamos robado. Y por lo tanto, tememos su amor, creyendo que nos destruirá. De esta manera, la mente, hasta ahora el hogar donde celebrábamos nuestra existencia, se convierte en un campo de batalla y de muerte, en el cual no hay duda de que caeríamos en las coléricas manos de nuestro Dios. Empeñado como está en devolvernos el cumplido de apoderarse de la vida, ahora tenemos un serio problema ante nosotros, la aniquilación instantánea. Sin embargo, recuerda que este es un problema inexistente, pues no existe un Dios enfadado ni un pecado que tenga que ser castigado. Esto no es más que la historia inventada por el ego para inducirnos a elegir la inconsciencia, es decir, alejarnos de la mente. El verdadero problema es que nosotros, el Hijo único de Dios, hemos creído al ego en vez del Espíritu Santo, y al haber tomado esa decisión, todo lo que siguió a continuación fue simplemente una manera de preservar nuestra decisión errónea. Este importante punto es crucial acerca del sexo y el dinero. Este problema de nuestra elección equivocada es un problema que el ego jamás quiere que reconozcamos. De lo contrario, no cabe duda que cambiaríamos nuestra decisión. Date cuenta de con cuánta astucia el ego urde un problema falso, empezando con la boda de la individualidad con el pecado, y por lo tanto su relato del pecado, la culpa y el miedo es intencional. En el curso se nos dice que cuando entendemos el propósito, lo entendemos todo, y que lo único que deberíamos preguntar sobre cualquier cosa es ¿para qué es? ¿Y qué propósito tiene? Por consiguiente, para entender el sexo y el dinero, primero tenemos que entender el propósito que el ego tiene para el mundo y el cuerpo. Distraernos de lo que el ego considera su auténtico problema, el tomador de decisiones en la mente, para que nunca podamos volver a identificarnos con ese poder de elegir en contra del ego. El cuerpo, una solución inadaptada para un problema inexistente. Prosiguiendo con su estrategia, el ego procuró expulsarnos de nuestra mente, tanto literalmente como en sentido figurado, para conseguir su objetivo de sin mentalidad, inconsciencia. El ego logró bloquear de nuestra conciencia el contenido del amor de Dios al convencernos de que eligiéramos en contra de su contenido reflejado el principio de la expiación del Espíritu Santo. Esto hizo que solo quedara el contenido de separación del ego, ahora identificado con el pecado. Al hacer esto, el astuto ego trasladó el problema desde la mente tomadora de decisiones hasta el falso problema del pecado y su certera consecuencia de destrucción. Para resolver este problema, el ego nos aconsejó que huyéramos de la mente, el lugar percibido del problema, y buscáramos refugio en el mundo y el cuerpo. De este modo fue creado el universo físico por medio de la dinámica de la proyección, con miedo al castigo de Dios. El problema inventado del ego, del pecado y la culpa, su contenido, se veía ahora en el mundo de la forma, la vida de sufrimiento y dolor del cuerpo. No obstante, todo eso era inventado, imaginario, una solución inadaptada para un problema inexistente. Y así fue posible conservar nuestro ser individual,
ya que el ego consumó con éxito su estrategia de dejar al Hijo de Dios sin mente, convertido en uno entre billones de fragmentos del Hijo de Dios. Para sellar nuestro destino de estar separados, el ego hizo que cayera un velo sobre nuestras mentes para que no tengamos ningún recuerdo de que somos hijos del ego, ya ni hablemos de que somos hijos de Dios. A la hora de creer que somos cuerpos, el contenido tanto del amor como de la culpa ha sido enterrado debajo de la forma. El ser del amor ha sido ocultado por el ser que ha tomado la decisión a favor de la culpa, el cual a su vez ha sido ocultado por el cuerpo, la encarnación o personificación del sistema de pensamiento de separación del ego. Así que nos identificamos como criaturas sin mente, sin tan siquiera capaces de usar la palabra, ya que sin mente significa que carecemos de una mente, la cual ahora ni siquiera sabemos que existe, y nos consideramos a nosotros mismos solamente como cuerpos, gobernados por un cerebro, determinados por un código genético e influidos por nuestro entorno. El mundo de los cuerpos, a nivel colectivo y personal, expresa directamente el sistema de pensamiento de mentalidad errada del ego y sin embargo lo oculta. Así pues, hace que la trinidad profana del pecado, la culpa y el miedo se manifieste fuera de la mente, aunque en realidad sigue estando siempre dentro de ella, lo que refleja el principio de que las ideas no abandonan su fuente. El contenido de la mente jamás puede abandonar su fuente, la decisión del Hijo, y moverse al mundo de la forma, a pesar de que nuestra apariencia y experiencia parecen indicar lo contrario. Por lo tanto, independientemente de lo que nos parezca, la fuente de nuestro dolor e infelicidad no proviene del mundo, fuerzas y agentes más allá de nuestro control, sino de la decisión de la mente en favor del ego. El campo de batalla de mata o muere de la mente se ha convertido en el contenido del mundo. Fue ese pensamiento de uno o el otro el que literalmente dio origen a nuestra existencia separada y continúa sosteniéndola. Esto explica por qué nuestras vidas están llenas de culpa, miedo y conflicto. Las ideas no abandonan su fuente, como tan frecuentemente es el caso con el sexo y el dinero. Podemos ver cómo el cuerpo, tanto física como psicológicamente, fue hecho específicamente a imagen y semejanza del contenido subyacente del ego. Examinemos de nuevo lo que el ego ha hecho al desarrollar su mito. Su historia del pecado, la culpa y el miedo hace que aparezca un problema inexistente en lugar del verdadero problema del ego, que es el poder de la mente para elegir contra él. Así que el ego elaboró un problema para ocultar el verdadero problema, y luego proyectó su problema para formar una multiplicidad de problemas inexistentes. Todos ellos están relacionados con el cuerpo y abarcan las preocupaciones por el oxígeno, el agua, la comida, el alojamiento, la soledad, la enfermedad y la muerte. El sexo se convierte en la necesidad de asegurar la supervivencia de la especie y secundariamente para satisfacer las necesidades hormonales y emocionales, mientras que ganar dinero es esencial para la supervivencia del individuo. Dado que las ideas no abandonan su fuente, los problemas del mundo son la sombra del problema de la mente, del inexistente campo de batalla, de uno o el otro, mata o muere. ¿Cuán lejos nos lleva esto entonces de la mente tomadora de decisiones, que es el problema y la respuesta? Evidentemente no hay manera de que podamos sobrevivir como seres físicos psicológicos a menos que resolvamos nuestros problemas básicos de tener satisfechas nuestras necesidades. Por ejemplo, un niño aprende muy temprano a resolver el problema del hambre o la sed. Llora consiguiendo la atención de sus padres. Poco después, cuando desea atención, busca comodidad o quiere que le tomen en brazos. Coge una rabieta o sonríe con dulzura. De este modo, comenzamos nuestra vida en el cuerpo aprendiendo rápidamente a resolver los problemas de la vida y a conseguir satisfacer nuestras necesidades. Por consiguiente, en el mundo todo es un intento de resolver un problema. Y repitámoslo, todos nuestros problemas se centran en el cuerpo.
la solución inadaptada del ego al problema inexistente de permanecer en la mente. El ego, brillantemente, ha inventado un problema que requiere una solución, la cual se convierte en otro problema, y luego en otro, y así sucesivamente. Tan pronto como resolvamos un problema, surge otro para ocupar su lugar, tal como se expresa convincentemente en 2 lecciones paralelas del libro de ejercicios, la 79 y la 80. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto, y permítaseme reconocer que todos mis problemas se han resuelto. Obviamente, en realidad no se resuelve nada, porque ahí no hay nada para resolver. Mirando el cuerpo de manera objetiva, puede verse fácilmente la estrategia del ego de crear problemas perpetuos para tener un perpetuo malestar. Por ejemplo, puede que resolvamos los problemas de comida, dinero o salud, pero los resolvemos hoy. ¿Y qué pasa con el futuro? Puede que finalmente haya aprendido a satisfacer mis necesidades, pero eso no significa que el mismo plan seguirá funcionando mañana, la próxima semana o el próximo año. Nuestra atención como individuos y también como miembros de la sociedad está por lo tanto continuamente enfocada en problemas inexistentes que exigen soluciones inadaptadas, pues el mundo de la forma, el cuerpo, fue hecho específicamente para defendernos del mundo del contenido, la mente. Es el estado de sin mentalidad que el ego ve como la salvación. La corrección. Sin embargo, la razón del Espíritu Santo nos dice que no es la forma que adopta el error lo que hace que éste sea una equivocación. Si lo que la forma oculta es un error, la forma no puede impedir su corrección. El problema no es la forma, sino los usos que le hemos dado, el contenido, el cual significa el propósito de erigir una cortina de humo física para que nunca veamos el problema real, que es la parte de nuestra mente que eligió el ego en vez del Espíritu Santo. No hay 2 áreas que se adapten mejor que el sexo y el dinero al propósito específico de unirnos a la forma para que no veamos el contenido. O lo miremos, mejor dicho. El siguiente pasaje de La razón y las distintas formas del error resume muy bien el propósito del ego para el cuerpo, ver el mundo de la forma y ocultar el contenido de la mente. Los ojos del cuerpo ven únicamente formas. No pueden ver más allá de aquello para cuya contemplación fueron fabricados, y fueron fabricados para fijarse en los errores y no ver más allá de ellos. Su percepción es ciertamente extraña, pues solo pueden ver ilusiones. Al no poder ver más allá del bloque de granito del pecado y al detenerse ante la forma externa de lo que no es nada. Para esta forma distorsionada de visión, el exterior de todas las cosas, el muro que se interpone entre la verdad y tú, es absolutamente real. Mas, ¿cómo va a poder ver correctamente una visión que se detiene ante lo que no es nada, como si de un sólido muro se tratase? Está restringida por la forma, habiendo sido concebida para garantizar que no perciba nada, excepto la forma. Esos ojos, hechos para no ver, jamás podrán ver, pues la idea que representan, la realidad del pecado de la separación, nunca se separó de su hacedor, el tomador de decisiones, y es su hacedor el que ve a través de ellos. ¿Qué otro objetivo tenía su hacedor salvo el de no ver? Para tal fin los ojos del cuerpo son los medios perfectos, pero no para ver. Advierte cómo los ojos del cuerpo se posan en lo exterior sin poder ir más allá de ello. Observa cómo se detienen ante lo que no es nada, incapaces de comprender el significado que se encuentra más allá de la forma. Nada es tan cegador como la percepción de la forma, pues ver la forma significa que el entendimiento ha quedado velado. Este no es más que uno de entre docenas de pasajes a lo largo del curso que explican que el cuerpo fue fabricado para ver sin ver,
oír sin oír, pensar sin pensar. Por lo tanto, los ojos no ven, los oídos no oyen, los cerebros no piensan, pues fueron hechos para percibir únicamente lo que el ego les dijo que percibieran, y para pensar únicamente lo que fueron programados para pensar. Separación, pecado y culpa, en otras palabras, para fijar su mirada en el error de la forma, sin ver la mente que se encuentra más allá de ellas. Por consiguiente, el cuerpo fue hecho para sufrir, la solución inadaptada del ego, física y psicológicamente, y experimentar conflicto con respecto a las cosas del mundo, por ejemplo, el sexo y el dinero. El principio del ego aquí es que cuanto más temible e inductora de culpa sea la forma, menos probable es que nos movamos hasta la mente, donde el Espíritu Santo expone el propósito del mundo de ser la fuente de la culpa y el miedo. Queremos que nuestros ojos estén siempre enfocados en el cuerpo, en el nuestro y en el de otras personas, y nunca en la mente. El ego sabe que todavía existe una parte de la mente que sabe que el cuerpo no es nada. Al igual que en la historieta, nuestra mente recta reconoce que el emperador del ego, que gobierna el reino del pecado, la culpa y el miedo, es imaginario. Además, no solo es que el emperador está desnudo, sino que no hay emperador. Sin embargo, a la nada se le otorga realidad mediante nuestra temerosa necesidad de huir de ella y de fabricar un mundo para escapar de un problema que no existe. Y entonces hacer que los problemas corporales completen el escudo defensivo contra el poder tomador de decisiones de la mente. Se trata de una estrategia brillante, concebida muy exitosamente porque muy pocos a lo largo de la historia han logrado desenmascarar el escudo defensivo del ego del cuerpo y el mundo. Todavía creemos que ahí fuera hay algo que tenemos que superar, que hay problemas que tenemos que afrontar. Sin embargo, el único problema que hay que resolver es el error de creer que hay un mundo y un cuerpo que son la causa del dolor y el sufrimiento. Sabemos que la percepción miente porque se detiene ante la forma y no va más allá de ella, hasta la mente. Hemos visto que el aparato sensorial del cuerpo fue fabricado específicamente para posarse en lo exterior, motivo por el cual no deberíamos confiar en lo que nos informan. Nada es tan cegador como la percepción de la forma. Tenemos que reconocer que aquí todo es percepción de la forma, ya que de nuevo el cuerpo fue fabricado para ocultar el contenido de culpabilidad de la mente, el cual a su vez fue fabricado para ocultar el verdadero contenido del poder de la mente para elegir. Dentro del sueño, nuestro único concepto de nosotros mismos es el del tomador de decisiones, el poder para elegir al ego o al Espíritu Santo. En consecuencia, la razón del Espíritu Santo, el pensamiento de mentalidad correcta, tiene otro propósito para el cuerpo, que es que sea un aula en la que aprendamos la diferencia entre la forma y el contenido, la ilusión y la verdad. Volviendo a la razón y las distintas formas del error, leemos: la razón te diría que si la forma no es la realidad, tiene que ser entonces una ilusión y que no se puede ver porque no existe. Y si la ves debes estar equivocado, pues estás viendo lo que no puede ser real como si lo fuera. Lo que no puede ver más allá de lo que no existe no puede sino ser percepción distorsionada y no puede por menos que percibir a las ilusiones como si fueran la verdad. ¿Cómo iba a poder entonces reconocer la verdad?